Denos entendimiento, así también a cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, el que nos está enseñando, Padre Santo, su familia, su vida, Señor. Así también, Señor, lo que estamos nosotros también, Padre, necesitamos, Señor, tu ayuda, Padre Santo. Aleluya, Señor mío, Dios mío, te damos gracias, Señor, en esta noche. Señor, que nos ayude, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amén, gracias hermano. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a iniciar ya con lo que es el último tema y luego damos lugar a las exposiciones. Enseguida. Denme un segundo, les comparto la pantalla. Amén. Si escuchan un ruido de fondo es justamente porque como vivo al frente de un colegio, están en acto cívico de vida, entonces van a escuchar quizás hay música, bulla, para que lo tengan en cuenta. ¿eh? Bien, entonces iniciamos. El tema del día de hoy es tema número 8, la evolución de las prácticas litúrgicas en la iglesia del siglo XX y XXI. ¿no? Bien, con este tema vamos a concluir ya lo que es, o lo que denominamos lo que son la historia eclesiástica 2, dando inicio a la liturgia, ¿no? Como expresión central de la adoración cristiana. La liturgia ha experimentado una notable evolución dentro de lo que es el siglo XX y continúa aún transformándose dentro de lo que es el siglo XXI. Las prácticas litúrgicas que abarcan desde la forma en que se celebra la Eucaristía hasta la estructura de los servicios religiosos. Y han respondido esto a los cambios culturales, teológicos y sociales de la época también. Este tema va a explorar lo que es la evolución de las prácticas litúrgicas en la iglesia, destacando los elementos que han dado forma a la adoración cristiana a lo largo de los últimos 100 años. Y vamos a empezar viendo lo que son las perspectivas iniciales del siglo XX, donde vamos a tocar lo que es la liturgia y tradición. Y vamos a ver aquí que a principios del siglo XX las prácticas litúrgicas estaban fuertemente arraigadas a las tradiciones litúrgicas heredadas de siglos anteriores. La liturgia católica romana, las liturgias ortodoxas orientales también y las diversas tradiciones protestantes mantenían estructuras litúrgicas específicas y cada una con su enfoque particular en la adoración. Y vamos a tocar aquí lo que son las tres principales, ¿no? Como les decía, la liturgia católica romana, donde vemos lo que es la misa católica romana con su estructura bien definida y sus rituales. Y era un ejemplo de lo que es la riqueza litúrgica y simbólica que caracterizaba a la Iglesia católica y que aún podemos llegar a ver el día de hoy ciertas características, ¿no? Luego vemos lo que es las liturgias ortodoxas orientales. Y dentro de las iglesias ortodoxas orientales celebraban ciertas liturgias ricas en simbolismo y tradición, con un enfoque particular en lo que es la participación congregacional y la belleza estética. Y por último tenemos lo que son las tradiciones litúrgicas protestantes. Y las tradiciones protestantes tenían una variedad de enfoques en cuanto a la liturgia, desde la formalidad de algunas denominaciones anglicanas hasta la simplicidad de las comunidades congregacionales. Pero estas también se enfrentaron a ciertos desafíos y transformaciones en el siglo XX, con el Concilio Vaticano II y la renovación litúrgica. Y es que a mediados del siglo XX, el Concilio Vaticano II, desde el año 1962 hasta el 1965, presentó un hito significativo en la vida de la Iglesia Católica y tuvo un impacto considerable en las prácticas litúrgicas. Y aquí se tocaron tres puntos,
¿no? Como ser la participación activa de los laicos, y es que es una de las principales reformas del concilio, ¿no? Donde fue la promoción de la participación activa de los laicos en la liturgia. Y esto incluyó la celebración también de lo que era la misa en la lengua vernácula en lugar de latín, lo que facilitó una mayor comprensión y participación de la congregación. También hubo lo que es el énfasis en la palabra de Dios, y el Concilio Vaticano II destacó esta importancia de la escritura en la liturgia. Y se alentó también a la lectura de la Biblia durante la misa, y se hizo hincapié en la proclamación de las escrituras como parte integral de la adoración. Porque si bien recordamos o nos vamos a la historia, no todos en cuanto a los católicos tenían acceso a lo que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces ya en esto en este Concilio Vaticano II fue que se alentó a la lectura de la Biblia durante la misa. Entonces, aquí ya hubo lo que es la proclamación de las escrituras ya como parte integral también de la adoración. Se incluyó esto. Y también hubo lo que es la mayor flexibilidad en la liturgia. La renovación litúrgica postconciliar introdujo una mayor flexibilidad en la celebración de la misa también, permitiendo ciertas adaptaciones y variaciones según las necesidades culturales y pastorales también. Pero al mismo tiempo también hubieron algunas renovaciones carismáticas y también la diversidad en el culto ya en el siglo XX, donde hubo una adoración expresiva. Y lo que es el siglo ya XX, nos trajo la renovación carismática, y los movimientos pentecostales también trajeron una nueva dimensión a la práctica litúrgica, enfatizando la adoración expresiva y la experiencia personal del Espíritu Santo. Y si nosotros observamos muy bien a los pentecostales, siempre tienen como una adoración más expresiva, ¿no? Como que aún hasta las canciones que realizan los pentecostales tiene como esa chispita que es como que, es música pentecostal, ¿no? Entonces es justamente por esto, porque juntamente con el pentecostalismo vino lo que es esa adoración expresiva, y atrajo una dimensión de la práctica litúrgica aún más expresiva, y le añadió a esto una experiencia con el Espíritu Santo. Es decir, no solamente quedó en adoración y ya, sino que esta ya se expresó de una forma un tanto diferente. Y en la adoración carismática a menudo incluye la expresión emocional, ¿no? La música contemporánea, que es lo que le decía ahorita, la oración también en lenguas y la búsqueda de los hechos espirituales, proporcionando una experiencia vibrante y participativa dentro de sus cultos. También hubo el crecimiento de la adoración contemporánea, ¿no? La música contemporánea, incluidos los coros, las bandas, se convirtió en parte integral de la liturgia en muchas iglesias, independientemente de su tradición, y dando lugar a un estilo de adoración más contemporáneo y más dinámico. Y creo yo que un claro ejemplo de los que son muy expresivos son los brasileros, ¿no? Ellos en su mayoría, no digo todos, pero sí en su mayoría son pentecostales. Y la música que ellos tienen, si nosotros las escuchamos, tienen una adoración expresiva, pero lo tienen con mucho sentido. Incluso si llegamos a escuchar, bueno, a mí me encantan las músicas brasileras o la música en portugués, pentecostal, porque tiene demasiada Biblia, algo que hoy en día se ha perdido de las canciones, ¿no? Entonces nos habla, o si usted se pone, por ejemplo, hay una que se llama Job, que se escribe J-O con acento, que es de Job, ¿no? Y esa canción nos habla netamente de la historia de Job. Y quien lo canta es una cantante pentecostal.
Entonces, mucha de esta música nos atrajo una adoración contemporánea que no solamente contiene ritmo musical, sino que también contiene dentro de sus canciones es la escritura, la palabra, historia. Entonces, y es como recibir palabra a través de las canciones, como ser ministrado a través de esas canciones. Y hemos visto que eso hoy en día se ha perdido bastante, ¿no? Incluso llegamos a escuchar canciones cristianas que no sabemos a quién se las cantan. Recientemente se viralizó creo que una canción en TikTok y la gente decía que supuestamente era cristiana porque hablaba del cielo, pero al final no sabían y gente secular también comenzó a cantarla y gente cristiana la cantaba. Y cuando uno escuchaba un poco el trasfondo de la canción, es como que no se sabía si se la cantaba a una mujer, a un hombre, a Dios, ¿no? Y al final sí se supo que el cantante no es cristiano. Entonces, y mucha gente cristiana la estaba cantando. Entonces, vemos ahí que no hay esa riqueza espiritual hoy en día en la adoración contemporánea, ¿no? Pero hubo también desarrollo contemporáneo en el siglo XXI y también atrajo lo que es la tecnología y la variedad litúrgica. Y dentro de lo que es el siglo XXI, la tecnología y la creciente diversidad cultural han influido en las prácticas litúrgicas de nuevas maneras. Por ejemplo, el uso de la tecnología en la adoración, donde les hablaba hace unas clases pasadas que muchas iglesias han adoptado la tecnología en su servicio, utilizando proyecciones visuales, transmisiones en líneas, aplicaciones para facilitar la participación y la accesibilidad. Y sabemos que, bueno, en cuanto a la enseñanza, cuando uno comienza a estudiar, por ejemplo, no sé, una maestría en educación superior o cuando uno estudia pedagogía, nos enseñan que hay diferentes formas de aprender, ¿no? Y muchas iglesias al aprender esto se han dado cuenta de que necesitaban algo más dentro de sus servicios y han optado también por el hecho de llegar a a todos los tipos de aprendizajes, porque hay personas aprenden escuchando, personas que aprenden viendo, personas que aprenden leyendo. Entonces, de alguna forma, la iglesia ha tratado hoy en día de abarcar todo eso y añadiendo a sus cultos, por ejemplo, diapositivas, ¿no? Donde ponen imágenes acompañado de letras y a veces también de un fondo. Entonces, la persona que va escuchando también un poco de música, al mismo tiempo va viéndolo visualmente cómo es que se veía lo que está predicando el predicador y si quiere leer también tiene como una parte para leer. Entonces está tratando de abarcar y de usar la tecnología dentro de los servicios para que estos puedan aprender o se les pueda quedar algo de la palabra de Dios, ¿no? Porque hoy en día, si bien todos deberíamos estar atentos y tener esa sed de querer escuchar la palabra de Dios, sabemos que el enemigo siempre está rondando, ¿no? Y que muchas veces distrae la atención aún de los feligreses para que nosotros nos distraigamos y nuestra mente se disperse. Entonces, el uso de la tecnología en la adoración ha ayudado también para que, por ejemplo, en los cultos, cuando alguien no se sabe la música, se ponga ahí la letra y la persona pueda cantar, ¿no? Entonces se le ha dado un uso y ha sido como parte de un desarrollo contemporáneo dentro del siglo XXI. También se ha dado el enfoque a la inclusividad. La diversidad cultural y la sensibilidad a la inclusividad han llevado a un mayor reconocimiento y aprecio por diversas expresiones litúrgicas, desde las tradiciones litúrgicas históricas hasta formas más contemporáneas e informales. También hubo lo que es la experimentación, o hay más bien lo que es la experimentación litúrgica, donde algunas comunidades cristianas han participado en la experimentación litúrgica, adoptando prácticas menos convencionales para atraer nuevas generaciones y responder a la búsqueda de experiencias auténticas de adoración. Y en esta experimentación litúrgica es donde ya como que muchos se han ido de extremo a extremo, ¿no?
Por ejemplo, hubo hace unos años atrás, no sé si alguien recuerda el nombre del pastor, que hubo un pastor que fue como que muy sonado, porque en el día de Halloween salió vestido de negro con todos sus feligreses en un ataúd y en pleno centro de la ciudad hizo un funeral tratando de predicar y de que la gente se acercara a ese ataúd y viera que quien estaba en ese ataúd era la gente que estaba vestida de muerto, ¿no? Y empezaron a predicar, entonces es como que lo dejó a uno o los deja a uno con muchas cosas que pensar. Unos lo tomaron bien, otros lo tomaron mal, otros no lo tomaron tan bien, ¿no? Entonces, pero son ciertas experimentaciones litúrgicas donde algunos se han ido de extremo a extremo. Pero también está viendo esto y es parte del desarrollo contemporáneo dentro del siglo XXI. Y así es como nosotros lo podemos ir viendo. Ahora, hay desafíos contemporáneos en las prácticas litúrgicas también. Hay tensión entre lo antiguo y lo nuevo. Y aunque las prácticas litúrgicas han evolucionado para adaptarse a los cambios en la sociedad y en la cultura, también enfrentan ciertos desafíos y tensiones particulares en el siglo XXI. Tensión entre lo tradicional y lo contemporáneo, porque muchas comunidades enfrentan esta tensión entre mantener las prácticas litúrgicas tradicionales que tienen profundas raíces históricas y adoptan nuevas formas de adoración más contemporáneas y relevantes, ¿no? También hay lo que es la pérdida de la sacralidad, la introducción de ciertos elementos más informales, la influencia de la cultura popular en la adoración también pueden plantear el desafío de mantener un sentido de sacralidad y reverencia en el culto. Y por último, otro desafío es el balance entre la participación y la observación. La tecnología, aunque es una herramienta valiosa, también puede llevar a una dinámica en la que la congregación se convierte en observadora en lugar de participante activo en la liturgia. Y también hay oportunidades futuras, ¿no? En las prácticas litúrgicas, como la creatividad y la profundidad espiritual. O más bien el futuro de las prácticas litúrgicas presenta estas oportunidades emocionantes y desafíos que también requieren una respuesta reflexiva y creativa por parte de la Iglesia. La creatividad litúrgica puede ser una fuerza impulsadora para la renovación y la vitalidad en la adoración, y la experimentación guiada por la teología puede llevar a nuevas formas de expresión litúrgica, ¿no? Pero siempre desde la palabra. Por eso dice la experimentación guiada por la teología y también la experimentación guiada por la guía del Espíritu Santo. Y la profundidad espiritual en la liturgia es que la búsqueda de una mayor profundidad espiritual en la liturgia puede llevar a una renovación en las prácticas tradicionales, centrándose en la contemplación, la formación espiritual y la conexión más profunda con la riqueza de la tradición cristiana. Y por último tenemos el diálogo entre las tradiciones. Y es que el diálogo interconfesional y la colaboración entre las tradiciones litúrgicas pueden enriquecer la adoración cristiana al permitir que las comunidades aprendan unas de otras y compartan cursos litúrgicos. Sin embargo, sabemos que dentro de todas las tradiciones que hay en el mundo, nuestra tradición más marcada tiene que ser la bíblica, ¿no? Entonces no podemos salirnos ni a derecha ni a izquierda. De hecho, en la universidad me acuerdo que había una materia que nos hablaban netamente de lo que era la tradición bíblica y cómo nosotros no podíamos traer tradiciones o culturas aún de nuestras propias raíces dentro de lo que es el ser cristiano, ¿no? Porque el ser cristiano es despojarse de todo y adquirir una nueva cultura, que es la cultura del cielo, la cultura de Dios o la tradición de Dios. Entonces, en conclusión, celebrando la diversidad en la unidad litúrgica, ¿no? La evolución de las prácticas litúrgicas en la Iglesia a lo largo del siglo XX y XXI refleja lo que es la constante adaptación de la adoración cristiana
en los contextos cambiantes. Y desde las raíces profundas de la tradición hasta la experimentación creativa del siglo XXI, las prácticas litúrgicas han buscado equilibrar lo que es la fidelidad a la fe con la relevancia cultural. Y en un mundo diverso y dinámico, la Iglesia tiene la oportunidad de celebrar la diversidad en la unidad litúrgica, reconociendo que la adoración puede tomar formas diversas y aún así ser expresiones auténticas de la fe cristiana. La riqueza de las prácticas litúrgicas, cuando se aborda con sensibilidad y discernimiento, puede enriquecer la la experiencia espiritual de la comunidad cristiana y fortalecer su testimonio en el mundo. Entonces, la liturgia en su esencia sigue siendo un acto sagrado de encuentro con lo divino y una oportunidad para nutrir la fe y fortalecer la comunión entre los creyentes. Entonces, espero que podamos ver este tema con la profundidad que se debe y que veamos que aún todo lo que nosotros vamos viendo y cómo nosotros vamos experimentando litúrgicamente, abordando lo que es la teología con la guía del Espíritu Santo, para que podamos nosotros también ser teólogos desde la palabra, ¿no? Y poder añadir una experiencia personal quizás, eh, o añadir un toque personal a un culto, obviamente que sea guiado por la guía del Espíritu Santo, ¿no? Porque si no, vamos a terminar cayendo en lo que es nuestra voluntad o lo que nosotros queremos o dentro de lo que es el emocionalismo, y eso no es lo que se quiere dentro de lo que son los cultos. Entonces, bien, este es el tema número 8 que vamos a tocar, que es el último tema. Si usted necesita más libros, no sé, porque tienen hasta el día de mañana, ¿no? Más libros para ustedes reforzar todo lo que han visto en estas clases, en lo que es la historia eclesiástica dentro del siglo XX y XXI. Usted puede venir aquí en la bibliografía, que es gran parte de lo que yo usé para poder sacar cierta información más relevante para hacerles lo que es la guía didáctica. Entonces, si usted necesita alguno de estos libros, usted puede venir aquí, lo busca en Google y usted ahí lo va a poder obtener o lo va a poder descargar para que lo pueda tener en una versión digital, ¿no? Y lo pueda leer más a profundidad si es lo que quiere. Ahora, bien, vamos a terminar hasta aquí con lo que son los temas y vamos a entrar ahora a lo que es las exposiciones. Que las exposiciones se las dejé la clase pasada en el grupo. El día de hoy van a exponer la hermana Itma, el hermano Francisco, Teléforo y Hermine. Y el día de mañana le toca al hermano Rubén, Aurelio, Beatriz, Olga y Milton. Entonces, vamos a empezar con la hermana Idma, y antes de la exposición les voy a pedir que usted pueda encender su cámara y explicarnos ahí con claridad a toda la clase el tema que eligió, por qué lo eligió y contarnos más de ese tema desde su punto de vista teológico, qué es lo que averiguó, qué es lo que investigó, lo que le llamó la atención de lo que es el tema elegido o seleccionado. Entonces, a mi hermana Itma, si necesita mostrarnos alguna diapositiva, también me avisa para poder hacerla coanfitriona y que usted nos pueda enseñar las diapositivas. Hermana Itma. Sí, sí, buenas noches, estoy acá. Voy a compartir pantalla, deme unos segunditos. Amén. Entonces, ahorita la voy a poner como coanfitrión para que pueda compartirnos la pantalla. .
Amén. Entonces vamos a esperar un ratito a la hermana Irma y vamos a escucharla. Amén. Los demás vayan preparándose, que son hermana Herminia, Teléforo y Francisco. Dice. Amén. ¿Se visualiza? Amén, amén, se puede. Muy bien. Buenas noches, licenciada, pastores y hermanas. Bueno, en esta oportunidad voy a exponer, bueno, ampliar un poco más este tema que es el papel de la mujer en la iglesia y los desafíos y avances y perspectivas en el siglo XXI. Ya. Bueno, como una introducción, podemos ver que la vida de muchas mujeres que han marcado hitos de acuerdo al rol que fueron desempeñando. Podemos ver desde María Magdalena, que era una de las discípulas más cercanas de Jesús, ¿no? Luego hay de Félix de Roma, que ayudó en la construcción de varias iglesias en Roma, luego Juana de Arco, Catarina de Bombora, que era la esposa de Martín Lutero. Entonces, vamos a describir desde el Nuevo Testamento cuál fue el rol de estas mujeres. Si bien Jesús no menciona, ¿no?, que tuvo discípulas, él siempre se expresó de forma general y de forma igualitaria, dando un trato de igual a igual a todos, ¿no? Y menciona o tiene alguna cercanía con algunas mujeres. Podemos ver la ocasión donde a esta pecadora no todas querrían apedrearlo, pero él se refiere que el que es libre de pecado pueda lanzar la primera piedra. Y luego vemos también a otras mujeres mencionando cuando él estaba en la cruz del Calvario, se refería a su madre y a la hermana de su madre, que era María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ya en la iglesia primitiva vamos a ver el rol de otras mujeres, como era el de Priscila, Aquila, que fueron, Priscila fue una mujer emprendedora que ayudó bastante a lo que es el ministerio de Pablo. Tenemos Ebodías y Asintique, un grupo de mujeres que se menciona en Filipenses 4:3, y también menciona, ¿no?, en Hechos 21:9 a profetizas, ya las hijas de profetizas. Dice ahí en Hechos 21:9, dice, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, dice. Luego también menciona a las ancianas, que estas deberían de ser reverentes, en Tito 2:3. Luego también hay en 2 Timoteo 1:2-5, dice, a la abuela de Timoteo le dicen Loida y Eunice, también se hacen referencia, ¿no?, a estas mujeres. También se puede destacar a Febe, que era diaconisa, nuevamente a Priscila, maestra, a María, con quien habían trabajado bastante, a Juanis, era una de las más estimadas por los apóstoles, Trifena, luego Persida, que trabajaron mucho con el Señor, y esto lo menciona en Romanos 16. Luego vamos a ver saliéndonos del contexto bíblico, vamos a ver ya los padres en la época de los padres de la iglesia, haciéndonos referencia a lo que es Clemente de Alejandría, Juan de Crisóstomo, Jerónimo, Agustín de Hipona. Lamentablemente se vio un gran problema. Ellos veían un gran dilema, que la mujer pueda tener un rol dentro de la iglesia, ¿no?, dando así conceptos de menosprecio hasta misógenos. Estos son los que han marcado una gran superioridad masculina. Ya en la Edad Media no cambió mucho el tono de las declaraciones, aunque hubieron mujeres reconocidas como las abadesas.
que estas eran, perdón, no sé, eran personas establecidas en el liderazgo dentro de la iglesia, ¿no? Luego ya en la reforma, en la época de la reforma, podemos ver un poco de progreso, ya se da un poco más lugar a las mujeres. Aquí podemos ver el claro ejemplo a la esposa de Martín Lutero, de Catarina, ¿no? Y así como teólogas, a una de las que pude investigar un poco y que me encantó es de Marie Dentiere, que jugó esta mujer un papel muy importante en la región de Ginebra, en la religión de Ginebra, junto a Juan Calvino. Ya en la época moderna podemos mencionar a varias mujeres, pero entre ellas algunas que me gustaría presentarlas, es a María Woodworth Etier, que es ella desde su adolescencia tuvo un llamado, pero lamentablemente por las represalias, los prejuicios y demás, no pudo poner, digamos, en práctica o salir a cumplir su llamado, ¿no? Pero ya después, cuando se hizo un poco más adulta, ya no tuvo temor a estos prejuicios. Ya en los años 1890 a 1944 vemos a otra mujer que levantó una de las mega iglesias, es la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Estamos hablando de Amies Semple McPherson, ¿ya? Es una de las pioneras en los medios de comunicación, por el medio del cual se llevó el Evangelio. Ya por los años 1870-1960 tenemos a Alice Watt, aquí en nuestro país vecino. Tuvo un gran trabajo en lo que son las iglesias pentecostales, ¿no? Ya yéndonos hacia el siglo XXI, vamos a ver la mujer como líder dentro de la iglesia. Ya como habíamos escuchado en la clase, este tema es un poco controversial y aún sigue siendo de debate dentro de la iglesia. Ya el debate especialmente en lo que es la ordenación de las mujeres ha sido un tema controversial y aún lo sigue siendo en algunas iglesias. Ya incluso, como decía, hay algunas iglesias que son tan cerradas que no dejan participar a las mujeres de algunas reuniones, como por ejemplo la Cena del Señor, y que tienen que sentarse a un lado y demás. Entonces son situaciones y puntos que todavía no son debate para debatir en algunas situaciones. Vamos a ver un poco de los desafíos permanentes de la mujer. Uno de los desafíos es la desigualdad de género, ¿no? Que se ve esto y se mantiene, como les mencionaba, dentro de las iglesias y en la sociedad también, ¿no? Que esto hace que pueda limitar la participación activa dentro del liderazgo. También la ordenación de la mujer en la iglesia. En la mayoría de las iglesias no hay pastoras ordenadas, ¿no? Si bien hay, más adelante tengo una estadística, lo vamos a ver ya hoy en día, se podría decir que es aceptada, digamos así, como pastora. No sé si como sacerdotisa, pero ya están aceptadas como pastoras, ¿no? Pero en otras iglesias aún es un tema controversial debido a los roles de liderazgo de alto nivel, especialmente jerárquicos, ¿no? Luego tenemos el otro desafío que es la educación teológica. Esto año tras año se fue luchando y a un inicio tal vez no había la oportunidad de que uno pueda estudiar la teología y demás, pero hoy en día ya tenemos esta oportunidad de podernos capacitar para que podamos llevar un liderazgo eficiente, ¿no? Y también otro de los desafíos es la cultura y tradiciones locales. Lamentablemente estas están arraigadas de acuerdo a la percepción de los roles
del género en la iglesia, ¿no? Luego tenemos también otro desafío que es la violencia y acoso. Lamentablemente, algunas mujeres en el entorno dentro de la iglesia o ya sea afuera también siguen experimentando violencia o acoso, ¿no? Y lamentablemente no hay mucho, se podría decir, apoyo o tal vez si alguna mujer cristiana se empieza a levantar, yo creo que estaríamos yendo a lo que es lo que se hace en la parte secular de feminismo y demás, ¿no? Luego otra de los desafíos tenemos la participación en la toma de decisiones. Gracias a Dios esto se ha ido rompiendo en en una gran mayoría de las iglesias. Sin embargo, hay todavía una minoría que no las toman en cuenta, ¿no? Dentro de la iglesia. No se toma el voto dentro de la iglesia. Luego, otro de los desafíos es la comunicación y la educación. Esto es importante porque ha sido un debate desde un inicio, pero miren cómo hemos tenido a una de las mujeres que ha hecho, eh, ¿cómo se diría? Ha llevado el evangelio a través de los medios de comunicación y de ahí de a poco se ha ido rompiendo todos estos desafíos, ¿no? También vemos la desigualdad económica y y de género. Gracias a Dios, no en todos, pero esto igual hasta el siglo XXI se fue rompiendo de a poco y ya muchas mujeres pueden acceder a algunos trabajos, pero lamentablemente en una mayoría estos trabajos no son bien remunerados o no tienen un buen puesto de liderazgo, sino uno tiene que estar trabajando duro y demostrarles realmente o cuando les falte un liderazgo masculino es donde requieren, digamos, el liderazgo femenino, ¿no? Perdón. Y ahora, hablando un poco bíblicamente en la cinta, vamos a ver lo que es Primera Timoteo 2:12, una sintaxis, donde dice, no me permito que una mujer enseñe ni tenga autoridad sobre el hombre. ¿Por qué la iglesia no da tanta cobertura a que las mujeres puedan liderar o pastorear? Perdón, es porque se maneja de una forma errónea este versículo bíblico. No se llega a interpretar como realmente Pablo quiso decir. Y de acuerdo a algunos estudios, dice que debemos ver desde dos puntos de vista. Uno, que debemos estudiar bien la palabra, a qué se refiere, y esa palabra, lo que se estudia y se debate bastante, que también estoy todavía leyendo, lo que me mandó en los libros es bastante largo, pero muy interesante, es esta, ¿no? Que está en griego, dice aborticip, la verdad no sé cómo se pronuncia eso, pero hay que ver si esta se usa de forma negativa o de forma afirmativa. Ya, ese es un punto. Y el otro punto, desde el otro punto debemos verlo desde los estudios sintácticos, ¿no? Que estas están sujetas a las mejoras significativas. Entonces, nosotros debemos consultar lo que es la literatura griega para sacar realmente qué es lo que quiso decir acá Pablo con todo esto, ¿no? Pero les quiero comentar esto que dice en este libro. Cuando Pablo estuvo hablando acerca de, perdón, no sé dónde está. Ay. Cuando estuvo hablando acerca de 1 Timoteo 2:12, Pablo está hablando de esa forma porque el contexto era muy distinto al de hoy en día, ¿ya? Y en ese entonces dice que había un gran movimiento de feminismo. Incluso había una diosa que era la reconocida Artemisa de Efisia, ¿no? Y esta poderosa deidad ha elevado tanto el estatus de la mujer que era el símbolo de la liberación de la mujer. Y
todo lo que dijo era por lo que estaba pasando en ese entonces. Y hoy en día no debemos llevar este versículo a la ligera, sino debemos analizarlo desde un contexto, desde la perspectiva donde está la iglesia y demás. Podemos ver que ya en este siglo XXI hay países ya muy liberales donde hay un gran movimiento de feminismo y yo creo que ya ahí vamos a tener que decir alto, no se puede y poner en práctica así de forma literal lo que dice Pablo, ¿no? Y es algo amplio lo que en este libro menciona y es muy interesante cómo él nos muestra desde el contexto desde entonces, desde que lo escribió y cuándo lo escribió, ¿no? En qué situación estaba ese pueblo y por qué lo escribió, tendríamos que ir al contexto. Y lo que algo quiero resaltar también es cuando en Joel se habla 2, 28, dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, como conclusión, yo saco que cualquiera puede llevar el evangelio, tal vez puede llevar el liderazgo, enseñar, pero si está vacío del Espíritu Santo, no sirve de nada, ¿no? A veces se coloca en autoridad a una mujer, tal vez simplemente porque no hay o simplemente porque es necesario y está vacía de lo que es el Espíritu Santo y es nada, es como lata que no resuena, que resuena como lata, perdón, y debemos tener en cuenta esto. Después debemos analizar siempre el contexto. Y aquí hay una de las encuestas que estaba viendo recientemente, cómo se sentían en cuanto a lo que es a decir a las, si están de acuerdo o no que haya o no pastoras. Miren que vemos que un 79% sí están de acuerdo, perdón. Este es un estudio que también pude encontrar donde dice que ya un 50%, pues la mayoría de las mujeres, podría decir casi la mitad, ya están saliendo tal vez con estudios de teología. Eso sería, estimada licenciada y hermanos y hermanas. ¿Tienen alguna duda? Amén. Amén, hermana. Muchas gracias, muy interesante. La verdad que el tema de lo que es la teología feminista es un tema que hay que abordar a profundidad, ¿no? Y que aún cuando nosotros nos adentramos dentro de este tema, encontramos aún más riqueza teológica, cosa que quizás no hemos visto de ciertas perspectivas, pero que es necesario que nosotros podamos ir abordando y estudiando poco a poco, ¿no? Los textos o los libros son largos para ir estudiando. Hay muchos libros respecto a lo que es la teología de la mujer o la mujer ya dentro de la teología, que vamos, o que usted puede ir explorando poco a poco. Si necesita libros igual respecto a eso, me lo hace saber. Entonces, vamos a ir escuchando ahorita a nuestro hermano Francisco y le cedo la palabra hasta que culmine eh, todo lo que tenga que decir, ¿sí? Todo lo que nos tenga que aportar. Muchas gracias, hermana Isma, excelente presentación. Amén, buenas noches. No sé cómo se hace esto porque la verdad que yo no conozco mucho de tecnología. Si me podía poner acá el tema del video, pues ahí. ¿Dónde está? Un ratito. Ya. Ya. Bueno, muy buenas noches, hermanos y hermana Celeste. Hoy vamos a tomar el tema de lo que es el tema 7.
El tema 7 es desarrollo de la espiritualidad de la iglesia, un viaje a través de los siglos 20 y 21. También queremos expresar lo inicial, porque de ahí vamos a tomar el tema de lo que es de la iglesia, ¿no? La espiritualidad, dice cristiana, ha sido un aspecto central de la vida de la iglesia y a lo largo del siglo XX a XXI la espiritualidad ha expresado diversas transformaciones influenciadas por cambios sociales, avances tecnológicos y desarrollos teológicos. En este tema explora el desarrollo de la espiritualidad en la iglesia, destacando las tendencias, desafíos y oportunidades que han marcado en este viaje espiritual a lo largo de los últimos 100 años. Sencillamente nosotros ya vemos y nos hemos dado cuenta que de todas las informaciones de los estatutos que se están viviendo y aún de transacciones y de muchas cosas que hemos hablado, hemos entrado a varias actividades. Hemos investigado esto en lo que es la espiritualidad. Yo también personalmente empecé a buscar información para no equivocarnos y aún los teólogos, vamos a decir en otras palabras, que podemos aprender, pero los mismos teólogos tienen su forma personal de descifrarlo, ¿no? Y podemos respetar sus ideas de cada uno. Entonces vamos avanzando un poquito donde vemos lo que hay un punto en las perspectivas iniciales del siglo XX, espiritualidad y tradiciones. Esto viene a ser las tradiciones ortodoxas y diversas denominaciones, aún cada uno busca la forma como adorar a Dios y conociendo las escrituras aún. Conociendo las escrituras, vemos la diferencia, cómo hacemos. Aún en las iglesias en este tiempo vemos cómo adoran cada uno diferente, cómo predican, cómo alaban, con qué le alaban. Entonces hay diferentes formas. El otro punto que estuve analizando, la renovación del carisma y pentecostesismo. Es ahí cuando vemos aún las iglesias por el pentecostal, como estábamos hablando un poco justamente, se tomaba el tema reciente, ¿no? El tema 8. Cómo las iglesias se avivaron aún en el tema de lo que es el pentecostalismo. Hubo un avivamiento en alguna forma. Había una forma de expresarse igual. Pero lo más ético es que la adoración, analizándolo bien, viéndolo así, la adoración con cantates y videos, con expresiones, según el tiempo, según la situación, pero no hay espiritualidad. O puede sentirse emocionalismo y luego se pasa. Y de repente no vienen ni a la iglesia. O de repente no están entendiendo. Y ahí hay un pequeño detalle que en la mayoría de las personas se pueden confundir. Por eso yo estuve yendo a muchos seminarios, a muchas reuniones, para escuchar, para informarnos. Y hemos visto que hay diferentes formas. Estamos en Bolivia. En Argentina vemos otra forma, en España hay otra forma, y así sucesivamente. Pero hay muchas historias, como decía recién la hermana Celeste, hay muchos temas, de todos los temas importantes también conocerlos para poder descifrar más cosas. Otro punto que estuve notando yo es el tema de lo que es el desafío, la transformación del siglo, ¿no? Donde habla mucho de lo que es importante ver lo que está en este punto importante. Me llamó la atención, donde dice desafíos y transformaciones en el siglo XX, secularización y búsqueda de significado. Yo viendo eso me voy al diccionario. Cuando busco esta palabra secularización, empiezo a leer en el primer punto ese proceso por el cual algo o alguien pierde su carácter religioso. Primer punto. Y para pasar a ser laico. Entonces hay una pequeña, hay un pequeño informe donde dice que han probado la secularización de la ermita para convertirla en un museo. Otro punto sobre el mismo tema, secularización.
autorización que se concede a un miembro del clero para que pueda dejar los hábitos y abandonar la regla, ¿no?, a que está sometido. Y otro punto más importante que me llamó la atención, donde se pidió la secularización para detener a sus ancianos padres. Y aún en estos tiempos, antes no se hablaba de asilos de ancianos. Hoy se habla de asilos de ancianos. La secularización está confundiendo a muchas personas. Por eso que el desafío de la transformación es ahí donde tenemos que tomar atención. Se olvidaron del quinto mandamiento. Viendo también otro punto para ir avanzando, porque no hay mucho tiempo, también habla del movimiento de la contracultura. De la contracultura. Y hay cosas que nos podemos descuidar, porque el emocionalismo no nos deja concentrarnos. Cuando yo veo que hay iglesias que solamente lo que hacen es hacer show, y cuando llega el mensaje se están durmiendo. El movimiento de la contracultura, iglesias donde hay personas que están haciendo cultos desnudos, otros, algunos con música aún de rock, otros con juegos de luces, y la mayoría se desviaron. Algunos vendían aceites, escobas, todo, como habíamos visto muchos casos aún en las iglesias para de sufrir. Y aún así, vendiendo aceites, ¿no? Como si fuera algo más importante. El que unge es el espíritu, no es el hombre. Vemos también el crecimiento global. Cuando se habla del crecimiento global, viene de la renovación carismática y expansión global del siglo XX. Eso tiene un movimiento con tecnología a nivel mundial. Cuando antes se hablaba del evangelio, no se hablaba mucho de tecnologías, pero cuando empezaron a ver los TikToks, el Facebook, el WhatsApp, tantas cosas, ¿no? El Telegram, tantas, pero tantas informaciones que son buenos para aprender o verlo, pero algunos están siendo muy emocionalistas porque eso, ¿sabe qué? Te lleva a la confusión, que sigues mirando otro video y otras cosas y te va apartando de lo que deberías entenderlo, sobre todo la palabra. Termina en una cosa de emociones. Tienen un movimiento con tecnología a nivel mundial. Hoy, a la iglesia que no tenga luces, que no tenga aire acondicionado, que no tenga tal, que no tenga cual, no es iglesia. Donde realmente lo que más hay que lo que tiene que importarse es un movimiento del Espíritu Santo. La teología también de la prosperidad. Otro punto que es importante que tomemos atención: en algunos sectores del pentecostalismo surge la teología de la prosperidad. Es peligroso. La liberación y sanidad con mucha ansiedad liberal sucede, pero realmente cuando la persona no está concentrándose, este tema es importante, la teología y la prosperidad. Tiene su sentido y también algunos son exageradamente desastrosos. He visto una iglesia que empezó en una división, se dividió una iglesia, se dividió tremendamente. Este varón era un tremendo siervo, el que tocaba teclado. Pero al ver que se dividieron un grupo de la misma iglesia, la iglesia era grande, pero levantó una iglesia en el monte, casi directamente al contorno de un pueblo. En menos de 6 meses se construyó una iglesia. ¿De dónde sacaron los recursos? Se mueve mucho la droga y se vende mucha coca. Y eso hace dudar mucho. Por eso la teología de la prosperidad es cuidadoso. Hay iglesias que son bien prósperas porque buscaron a Dios, así como nosotros buscamos los días sábados. Hemos sido cuestionados inclusive, pero seguimos viviendo de bendición en bendición. Por eso yo digo que la teología prospera según cómo se mueve, viéndolo en lo que es la liberación y la sanidad con mucha ansiedad liberal. Es tiempo de observarlo. La integración también de tradiciones viene a ser el liderazgo del Antiguo Testamento para mí. El liderazgo del Antiguo Testamento me parece que es mejor, porque el primer líder que había en la tierra era Noé, luego Abraham,
y donde veíamos que hoy hay muchos líderes, pero siempre hay fanatismos, hay emocionalismos. La tecnología se está soltando mucho y por esa razón dice que el liderazgo del Antiguo Testamento es mejor que en estos tiempos con experiencia y sensacionalismos. Es importante tomarlo en cuenta esto. En estos tiempos así están, ¿no? El crecimiento espiritual en online. Eso, para mí en forma personal lo quiero expresar sin ninguna mala interpretación, lo quiero expresar. No es que sea muy anticuado, no, pero hay un crecimiento espiritual donde nos habla que el avivamiento de la tecnología del espiritual online ha expresado un crecimiento significativo. O sea, funciona, la iglesia puede crecer, claro, pero lo espiritual son peligrosos con el fanatismo porque no te lleva a nada, porque nadie te ministra personalmente, solo se emocionan y luego no hay seguimiento. Todo ser humano debe ser ministrado por el Espíritu Santo, no por la red. Viendo también esas situaciones de lo que es el crecimiento espiritual, tenemos que ser muy delicados, buscar y enfocarnos, como decía la hermana, ¿no? Celeste, hay que buscar información, pero de todas las informaciones también hay muchas cosas que hay que analizarlo, no que estamos juzgando a nadie. Vemos también en la comercialización de la espiritualidad, ¿no? El mensaje no es comercial, es espiritual, no es con TikTok. Distrae la dirección a otros temas. Si nosotros nos entramos a las redes, miramos un mensaje espectacular, luego queremos más, y alguien mueve y de pronto ya vemos otra cosa, nos desconcentramos. Claro que de repente vos dice, bueno, y a usted quiere mandar a que meta el dedo donde nadie le manda, pero así está la tecnología. Por eso también queremos ver el diálogo también de lo que es interreligiosos. Es importante hablar. Un día me acuerdo que alguien me dijo, ¿le gustaría a usted estar en un grupo de una iglesia interdenominacionales? Me gustaría conocerlos, me gustaría escucharlos, pero no voy a tomarme bien a pecho las cosas, voy a escucharlos, voy a verlos, quiero conocerlos, de qué están hechos, a dónde van, qué es lo que quieren hacer, sin cuestionar a nadie, conocerlos, ¿no? Nos ayuda a conocer a otros y decidimos. Entonces, el diálogo interreligioso ofrece oportunidad para aprender de diferentes tradiciones espirituales y enriquece la comprensión de mutua acuerdo. Pero yo me quiero quedar con esta palabra. La mayoría de nosotros tenemos que decidirlo siempre cuando estemos con la palabra en nuestras manos. Pero quiero redondear con dos palabras, como lo decimos en Buenos Aires. Hay algunos que lo toman y no obedecen. Y me quedo reiteradamente con esta palabra de secularización. Esa palabra es tiempo de tomar en cuenta. Yo voy a seguir a Cristo, voy a entender así. Espiritualidad en la iglesia hasta que el Señor venga. Lo tradicional, yo creo que fue lo mejor. Lo mejor que fue el liderazgo. Obedecieron y siguieron y fueron bien bendecidos. Así fue. Todos los personajes, los que están en la Biblia. Los de este tiempo vemos Cas Luna, yo qué sé, Diego Maldonado, Dante Hebel. Está bien, pero eso te va a ayudar a vivir de una red como un grupo, de un WhatsApp o algo así. Eso es espiritualidad. Sabemos que la palabra que él sale, puede salir la palabra aún de una área espiritual bien formada, pero los que lo escuchan no están creciendo. Sería eso, amada, y que Dios lo bendiga. Amén, muchas gracias, hermano. Gracias, realmente ha sido un aporte significativo también para nosotros, ¿no? Todo lo que lo hemos escuchado. Y es muy interesante, ¿no? El tema de la secularización, porque se entiende como un proceso sociocultural, ¿no? En el cual la religión
pierde cierta influencia y poder también en la sociedad, que es algo que se ha estado viendo y se continúa viendo aún en el día de hoy. Y es donde la religiosidad también disminuye en la vida pública y también en la vida privada de las personas y produce, ¿no?, como una separación gradual entre lo que es la esfera de lo religioso y lo secular. Entonces, es a tenerlo en cuenta, poder analizarlo. Si usted también desea analizar más a profundidad este tema, ahí hay libros dentro de lo que es su guía didáctica para que usted pueda buscarlos y pueda también enriquecerse acerca del tema de la secularización aún más, ¿no? Tomarlo aún mucho más en cuenta. Entonces, amén. Por hoy vamos a quedar hasta aquí. El día de mañana, los que quedan pendientes, desde el inicio de la clase hasta el final, que son 60 minutos, van a tener 10 minutos cada uno, ¿no? 10 minutos cada uno y les voy a dejar al finalizar de las exposiciones lo que son los exámenes que ustedes van a poder rellenar y enviar hasta el día domingo, hasta las 12 del mediodía, y van a tener hasta esa hora para que ustedes me lo puedan enviar su examen escrito y yo les pueda poner la nota y se las envíe por WhatsApp ya más o menos como a las 2, 3 de la tarde. Yo ya les estaría enviando a todos su nota. Entonces, para que lo tengan en cuenta. De todos modos, el día de mañana nos vamos a estar viendo nuevamente. Vamos a empezar la clase puntual y vamos a terminar también la clase puntual. Entonces ahí vamos a estar cronometrando un poquito mejor lo que son los tiempos para que podamos dar abasto con todos, ¿no? Todavía falta la hermana Herminia, la hermana Olga, el hermano Teléforo, Aurelio y Beatriz. Entonces, creo que el hermano Milton ya se retiró de la clase, no estoy segura. De todos modos, hoy voy a hablar con él a ver si es que va a dar también. Y nos vamos a estar viendo el día de mañana. Entonces, muchas gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Nos despedimos con una oración. Amén. Y en esta ocasión, por favor, hermana Herminia, ¿será que puede terminar la clase con una oración? Amén, hermana. Faltó el tiempo, hermana. No. Sí. Bueno, entonces será mañana, me tocará. Amén. Vamos a orar, hermana. Gracias, Señor, en esta noche. Agradecerte por este día que ella se fue, Padre Celestial, y también siempre en lo que tú nos estás protegiendo, Señor. Estás con nosotros cada momento, Señor Padre Celestial. Solo pedirte tu sabiduría, Señor, y tu amor, tu misericordia hacia nosotros, Señor Padre Celestial. Y en esta noche, Señor, queremos despedirnos de la clase, pero no de tu presencia, Padre Celestial. Gracias, Señor. Te lo pedimos en nombre bendito, Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, hermana Herminia, usted comienza el día de mañana exponiendo, amén. Va a ser la primerita. Entonces, alístese para que directo llegamos a la clase, oramos y entramos con usted directamente, amén. Amén. ¿Se puede compartir, no hay pantalla por el celular? No, con este número voy a entrar. Ya. Sí, sí, Vale. se puede. Yo mañana la voy a hacer con anfitriona para que usted pueda compartir su pantalla. Ya, gracias. Hasta mañana. Amén. Muy bien, mis hermanos, que tengan una buena noche y que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Paz del Señor. Buenas noches, licenciado.